Manera, va a quedar grabada la clase. Digo, para los demás compañeros que todavía no se pueden incorporar. Pues bien, primero, Carlos, ahora bien, se vuelve una sesión, individual, Carlos, en lo que entran tus demás Ok. compañeros. Me gustaría, Carlos, que te presentaras, saber un poco de ti, tu nombre, qué es lo que esperas del curso, eh, de dónde nos estás escuchando y, por supuesto, a qué te dedicas, Carlos. Bien, mi nombre completo es Carlos Alberto Suárez y Carrillo. Soy abogado litigante en el área en materia administrativa y fiscal. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la UABC en Baja California, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Actualmente resido en la ciudad de Tijuana y tengo una especialidad en impuestos, impartida también por la misma Universidad Autónoma de Baja California. Bien, Carlos, ¿qué esperas del curso? Pues en mi caso personal encontré la publicidad de este curso justamente en el momento en que ocupaba esclarecer unas dudas referente a un posible amparo que quiero interponer y en materia administrativa, por supuesto. Pero cuando lleguemos al tema, porque sí viene dentro de los temas o los puntos que se van a abordar, y yo dije, bueno, me aplica o me interesa el curso porque precisamente quiero interponer un amparo directo en contra de una sentencia dictada por por una de las salas regionales. Entonces, cuando se llegue a ese tema, pues sí quiero levantar la mano para explicar, digo, para poner el tema en práctica, ¿no? A ver qué es lo más recomendable que se puede hacer y ese tipo de cuestiones. ¿Qué tema, Carlos? Amparo directo. Amparo directo. Ah, ok. Sí, claro, por supuesto que vamos a abarcar el amparo directo en materia administrativa. Tiene, por supuesto, sus vicisitudes a comparación de otras materias, claro. Vamos a explicarle con gusto, claro. En cuanto lleguemos a ese tema, esclarecemos las dudas que se vayan presentando, Carlos. Pues bien, por mi parte, mi nombre es Edgar Luna Poblete, soy licenciado en Derecho por la UNAM, soy maestro en Derecho también por la UNAM, tengo también una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, laboralmente me he desempeñado en administración pública, también he sido abogado litigante. Laboré en Infonavit, específicamente en la gerencia de servicios legales de Infonavit. Eh, Trabajé también en ISSSTE, en el departamento de pensiones del ISSSTE, específicamente en el área de cumplimiento de sentencias. Y bueno, actualmente me desempeño igual como servidor público en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en la vicepresidencia jurídica. Y bueno, fuera de ello, pues también he litigado más que nada en materia administrativa, penal, que son de las ramas que tengo un poco más de conocimiento, y por supuesto en las dependencias en donde he laborado, pues sí me he enfocado más que nada en juicio de amparo, juicio contencioso administrativo, que han sido más que nada las ramas que he abarcado, ¿no?, durante este desempeño del servicio público. Y la finalidad justamente pues es compartir los conocimientos que he adquirido a lo largo de esta trayectoria y por supuesto esclarecer todas las dudas en la medida de lo posible, ¿no? El curso Juicio de amparo en materia administrativa, por supuesto, tiene sus propias vicisitudes, sus propias reglas, el juicio de amparo, tanto en su vía indirecta como en su vía directa. Sin embargo, pues es importante hacer alusión a lo que de manera general es el derecho
administrativo como tal. Hay que recordar que, bueno, el derecho administrativo ha tenido diversas evoluciones, justamente más que nada aquí en territorio mexicano, pero que más que nada está encaminado justamente a esta, si nos remontamos un poquito a estas clases de derecho administrativo, pues hay que entender justamente primero la composición del Estado mexicano, la división de poderes del Estado mexicano, como es el legislativo, ejecutivo, judicial, y que propiamente el derecho administrativo, al administrar justamente todas estas determinaciones que emite el propio Estado para administrar justamente a los gobernados, pues en algunas ocasiones es donde podemos interponer justamente algunos medios de defensa, ¿no? A través justamente de sus diversas secretarías, a través justamente de estas autoridades que forman parte del gobierno, pues es en donde podemos nosotros dar cabida a diversos medios de impugnación. Uno de ellos, pues justamente, pues es el juicio contencioso administrativo. Sin embargo, pues como lo vamos a abarcar en el curso, el juicio de amparo puede ser en algunas ocasiones un medio más eficaz, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de un litigio estratégico como tal, pues bueno, en algunas ocasiones dependerá justamente cuál será como el medio de impugnación más rápido, más eficaz, ¿no? Que si bien el juicio contencioso y el juicio de amparo tienen también algunas similitudes, al final del día hay que recordar que el juicio de amparo como tal es un medio de control constitucional. Como tal, el juicio de amparo nunca hay que perder de vista que siempre va a ser considerado como un medio de control constitucional, a diferencia justamente del juicio contencioso, que al final del día es un medio de impugnación que vamos a tener los gobernados, pero en este caso justamente para llevar o para que se determine la validez de un acto emitido por una autoridad, ¿no? Un acto u omisión, ¿no? Entonces, sí tienen sus diferencias. Al final, este curso, pues lo vamos a encaminar justamente al amparo como tal, ¿no? Que sin lugar a dudas, pues también da cabida a tocar un poquito de temas del contencioso administrativo, como es en el caso del amparo directo. Bueno, ahí sin duda tenemos que ver algunas cuestiones del contencioso administrativo, ¿no? Para ello, voy a compartir una presentación justamente para... ¿Sí se puede ver la presentación o no? Pues ahí está ya. Ya se ve. Ya. Perfecto. Bien. El primer tema que vamos a abordar justamente son los antecedentes, ¿no? Antecedentes del juicio de amparo en materia administrativa. Propiamente, el primer antecedente en materia administrativa se da justamente hasta la Ley de Amparo del 19, donde justamente se crea el recurso de súplica en favor de las autoridades administrativas para impugnar ante la Suprema Corte las decisiones de los tribunales federales que fueran desfavorables a la administración, ¿no? Durante este periodo se crea la sala administrativa en la Suprema Corte. En esta misma época fue creado el Tribunal Fiscal Federal. Este antecedente hay que tener en consideración justamente que el recurso de súplica es lo que también podemos conocer como la revisión fiscal, ¿no? Que hoy en día es justamente un medio de impugnación que tienen las autoridades administrativas para defender o para poder justificar la legalidad de sus determinaciones, ¿no? Entonces, este recurso de súplica, pues es el primer antecedente justamente de esta revisión fiscal. El Tribunal Fiscal Federal, pues es el antecesor de lo que hoy tenemos como el Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal en materia administrativa. Propiamente, a partir de este año, bueno, los litigios administrativos fueron divididos entre aquellos susceptibles de ser impugnados ante los jueces de distrito y aquellos que podrán ser combatidos directamente en el Tribunal Fiscal.
Y por supuesto que las sentencias podrían ser combatidas a través del juicio de amparo, ¿no? En ambos casos se debió utilizar el procedimiento de amparo indirecto, dado que las sentencias del tribunal eran consideradas como actos formalmente administrativos. Un punto importante en este antecedente es que en el entonces Tribunal Fiscal, pues sus determinaciones como tal no eran unas determinaciones en materia jurisdiccional, es decir, eran considerados como un acto administrativo. Por eso es que en esa época se impugnaban también a través del juicio de amparo indirecto. Como hoy conocemos, el amparo indirecto justamente es el que combate actos justamente de autoridades administrativas. Ya el amparo directo, pues ya lo vamos a poner como un medio de impugnación que ya es para combatir resoluciones que ponen fin a una contienda judicial, ¿no? Como el caso de una sentencia, una resolución, ¿no? El segundo periodo importante, pues es justamente, se marca con la reforma del artículo 104 del 114 de la Ley de Amparo, en donde el objeto era establecer la separación de los dos sectores de amparo administrativo a fin de instrumentar dos procedimientos distintos. Vemos que aquí, por una parte, se mantuvo justamente este amparo indirecto, o también conocido de doble instancia, para combatir los actos administrativos que no podían ser combatidos directamente ante tribunales, y por otra parte se estableció ya el amparo directo o de una sola instancia para combatir ante tribunales federales las sentencias o resoluciones de carácter definitivo emitidos propiamente por tribunales administrativos, ¿no? Hay que tomar en consideración que todo el esquema del juicio de amparo siempre ha tenido un carácter progresista, ¿no? Esto a razón justamente de las modificaciones que ha tenido la propia Constitución, y que finalmente la ley de amparo que hoy en día tenemos, que fue la de 2013, surgió a raíz de una reforma constitucional, ¿no? Y que a su vez este amparo, que anteriormente era conocido como de una sola instancia, que era el amparo directo, actualmente ya tenemos posibilidad de combatirlo a través de una segunda instancia, pero solo en casos excepcionales, ¿no? Entonces, aquí ya vemos cómo este antecedente justamente, pues ya hoy en día se parte se contrapone justamente con el antecedente, ya que hoy en día, pues el amparo directo en ciertos casos se puede combatir a través de un recurso de revisión. Digo, la naturaleza del amparo indirecto, que es biinstancial, es porque el primer procedimiento se va a seguir ante un juez de distrito, el segundo procedimiento o la segunda instancia se va a seguir ante un tribunal colegiado de circuito, que justamente es lo que le va a dar cabida al recurso de revisión, y que por su parte el amparo directo de una sola instancia lo va a resolver el tribunal colegiado de circuito, y que con un carácter excepcional va a proceder el recurso de revisión que va a resolver la Suprema Corte. En amparo siempre hay que tener en consideración que vamos a ir por jerarquías. Nunca una jerarquía inferior va a poderle revisar a una superior, es decir, siempre va a ser primero juzgado de distrito, después tribunal colegiado de circuito, y por último, o quien tendrá la última palabra, va a ser la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ya contra determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, pues ya no hay ningún otro medio de impugnación, ¿no? Ya la Suprema Corte en sí es la que determina justamente cuál va a ser el sentido o cuál va a ser la interpretación de determinado precepto constitucional, o la interpretación inclusive de cierta norma secundaria, ¿no? Como un reglamento, como una ley, y determinar, por supuesto, la constitucionalidad de esa misma norma secundaria, ¿no? Por último, dentro de los antecedentes, quiero resaltar justamente una etapa en donde empieza a tener mayor cabida el juicio de amparo, más en la vía indirecta, y que por lo tanto se tiene la necesidad de crear nuevos tribunales administrativos. En este caso, en los estados de la Federación, en donde dio como resultado justamente la disminución en la interposición del amparo indirecto para combatir los actos de autoridades administrativas, tanto locales como federales, y un incremento en el uso de amparo en primera instancia para combatir resoluciones definitivas. Hay que tener en cuenta también que en materia de amparo, el amparo, aparte de ser un medio de control constitucional, también vamos a identificar que es un medio extraordinario de defensa. Es decir, que por eso
A su vez, para la procedencia del juicio de amparo, tenemos que reunir ciertos requisitos de procedibilidad. Uno de ellos, por supuesto, el principio de definitividad que vamos a platicar más adelante, que es lo que le va a dar entrada al juicio de amparo en tanto en su vía indirecta como en su vía directa, ¿no? Y que si generalmente, hablando de este principio de definitividad, y en el sentido de que el juicio de amparo es un medio extraordinario, pues vamos a determinar justamente que debemos de agotar esos medios previos antes de acudir al juicio constitucional, ¿no? Como en la mayoría de los casos, en materia administrativa, va a ser a través del juicio contencioso o juicio de nulidad. Entonces, otra diferencia importante dentro de este apartado es justamente que estos tribunales administrativos que están en todos los estados de la federación, pues justamente esas resoluciones, independientemente con que esté el Tribunal de Sonora, el Tribunal de la Ciudad de México, pues ambos van a ser impugnados a través de un amparo directo, ¿no? Y que a su vez va a resolver un tribunal colegiado de circuito. Entonces, a diferencia inclusive de otras materias, en donde el mismo medio de impugnación pues lo resuelve justamente dentro de esa esfera estatal, ¿no? Es decir, una autoridad de segunda instancia, pero dentro de la misma esfera estatal. En este caso del amparo directo en materia administrativa, que con independencia de que sea local o federal, va a ser siempre esta segunda instancia. Sin embargo, en materia de amparo directo, justamente necesitamos de reunir también ciertos requisitos, más en el caso de la autoridad responsable, que siempre va a ser en este caso el tribunal que emitió la resolución, pues lógicamente va a tener ciertas limitantes para poder interponer una revisión fiscal, que en este caso esta revisión fiscal la va a resolver también un tribunal colegiado de circuito. A su vez el quejoso, el medio de impugnación que tendrá, pues va a ser el amparo en su vía directa, ¿no? Importante determinar eso porque a su vez que el quejoso, bueno, el actor dentro del procedimiento administrativo, el medio de impugnación va a ser el amparo en su vía directa y en este caso la autoridad, en este caso administrativa, va a ser el recurso de revisión fiscal, ¿no? O RF, como es conocido en muchos ámbitos, ¿no? Bien, hasta aquí algún comentario, alguna duda. Todo bien, claro. Bien. Justamente hay que entender la naturaleza propiamente de los actos administrativos como tales, ¿no? Porque a su vez el amparo en materia administrativa pues se va a focalizar justamente para dirimir esa legalidad de esos actos administrativos. Comentaba en un inicio que, bueno, pues primero que nada entender la división de poderes que tenemos, el Estado como tal mexicano, cómo está organizado. Hay que entender justamente que, bueno, puede haber actos autoridades que dependen del Ejecutivo, como ciertas secretarías, ciertos funcionarios sujetos precisamente a ciertas secretarías que dependen propiamente del Ejecutivo y que propiamente estos autoridades o esos funcionarios pues se revisten de ciertas facultades, ¿no? Ciertas facultades que a su vez van a imponer justamente sus determinaciones a los gobernados, ¿no? Y que el gobernado propiamente no podrá realizar o no podrá, va a tener ese impedimento de poderlo recusar o de poder impugnarlo si no es a través de una vía jurisdiccional, ¿no? En algunos procedimientos administrativos, propiamente dentro de esas leyes secundarias, existen medios de impugnación, por decirlo de forma administrativa, que muchas veces hay que agotar justamente esos medios de impugnación, como por ejemplo en materia de pensiones, propiamente para poder reclamar una pensión, por ejemplo, por invalidez, una pensión por riesgo de trabajo, pues hay que tomar en cuenta que lo primero que hace el quejoso, bueno, en este caso el gobernado, es solicitar la pensión, ¿no? Ese es el acto que hace, esa es la pretensión que tiene el quejoso. Propiamente la autoridad administrativa, dependiendo justamente del ejecutivo, pues es quien resuelve su petición. Y a su vez esa resolución puede ser favorable o desfavorable. Si es desfavorable, es decir, si determina no otorgar una pensión por invalidez, entonces la misma ley o la misma, en el caso hablando del ISSSTE,
contiene un procedimiento de impugnación, es decir, que esa solicitud de pensión de invalidez va a ser revisada por un órgano superior, es decir, de un nivel estatal o de un nivel regional se va a un nivel central para que una autoridad central determine la petición de ese gobernado de tener una pensión por invalidez. Si esa autoridad central resuelve también en sentido negativo, entonces ya podemos acudir a en este caso, un juicio contencioso administrativo o también puede ser un juicio laboral. Ahí dependerá justamente la vía por la cual nos queramos ir, pero propiamente inclusive la Suprema Corte ha determinado que se debe de agotar justamente el procedimiento administrativo que se contenga dentro de la ley secundaria que pueda modificar o que pueda revocar ese acto que en primera instancia se emitió. Pero si esa ley secundaria contempla justamente la renuncia a esos medios administrativos de impugnación, por llamarlo de esa forma, entonces ya podemos acudir directamente a un juicio jurisdiccional, ¿no? Como es el caso del juicio de nulidad o bien un juicio de amparo. Entonces es importante siempre estudiar esas normas secundarias para poder determinar la procedencia del medio de impugnación y propiamente hablando también de un litigio estratégico, muchas veces se puede quedar en la parte administrativa. No es necesario iniciar un procedimiento porque va a ser más tardado. Entonces, estratégicamente podemos nosotros modificar o revocar esa resolución que en primera instancia se emitió, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Otra cuestión importante también antes de pasar al siguiente tema es... La regla general es que sea optativo, ¿no? Disculpe, maestro. Sí, 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 claro. Por regla general, los recursos administrativos son renunciables. Es decir, tú estás optando por ir al procedimiento jurisdiccional para poder combatir esa resolución inicial, ¿no? Sin embargo, cuando ese procedimiento de impugnación, en este caso, lo comento porque así está el criterio de la Corte, que cuando lo contempla como tal el medio de impugnación que pueda modificar o revocar esa determinación, entonces se tiene que agotar justamente ese medio, ¿no? Para poder acudir incluso, no al juicio de amparo, sino también al juicio contencioso administrativo. Hay que tener cuidado también con eso porque acuérdense que también los términos se van. Entonces, una vez que yo interpongo un juicio jurisdiccional, un juicio de nulidad o bien un juicio contencioso, pero a su vez también los términos ya van a estar corriendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Bien, a lo que estaba comentando justamente es que siempre para poder iniciar un procedimiento, ya sea a través de un juicio de nulidad o bien un juicio de amparo, hay que identificar las facultades de esta autoridad que está emitiendo el acto. Es decir, acuérdense que siempre un acto de autoridad debe de estar fundado y motivado, ya propiamente son características del acto, ¿no? Del acto administrativo como tal. Ahora, dentro de esta fundamentación se encuentran también las facultades del funcionario que lo emite. Hay que tener en cuenta que todas las dependencias federales, pues lógicamente tienen cierta estructura, ¿no? Y esta estructura, a su vez, también va a generar ciertas facultades, en donde cada autoridad que emite un acto no puede exceder justamente las facultades. Por ejemplo, si yo en materia justamente de pensiones, otra vez, pongo mucho esos ejemplos, digo, si hay alguna duda, también igual, vale, con todo gusto, ¿eh? Por ejemplo, si yo estoy tramitando una pensión por invalidez, hay que tener en cuenta, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? ¿Quién me puede a mí resolver la petición de una pensión por invalidez? Vamos a hablar que dentro de la estructura del ISSSTE pues existen un sinfín de autoridades, en este caso de funcionarios, como es el jefe de afiliación y vigencia, el jefe de pensiones, el subdelegado de administración, subdelegado de prestaciones, etcétera. Entonces vemos que al final del día esa delegación regional o estatal está revestida de diversos funcionarios. Todas las dependencias, inclusive las que son autónomas,
tienen un estatuto orgánico o bien una normativa orgánica que va a definir justamente las facultades. Entonces, con base en estas facultades, siempre hay que tener en cuenta cuál es el fundamento de ese reglamento interior, de ese reglamento orgánico, para que pueda emitir una determinación en determinado sentido. Inclusive, si nosotros queremos iniciar un procedimiento, sea en materia de contencioso administrativo, de juicio de amparo, hay que definir cómo es que lo vamos a iniciar. Por ejemplo, tú, Carlos, ¿cómo iniciarías tú o cómo crees que inicie el juicio de amparo o inclusive el juicio de nulidad o contencioso administrativo? ¿Cómo va a dar inicio? ¿A, a qué se refiere, maestro? O sea, si tengo notificado el acto administrativo, determinar si es procedente el juicio de nulidad o recurso administrativo. No entendí la pregunta. En términos generales, Carlos, ¿cuál sería el inicio del Ujú. procedimiento para ti? Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el inicio del procedimiento? ¿Del procedimiento administrativo o del juicio? Perdón, disculpe. Del procedimiento administrativo, claro. ¿No? Desde la notificación del acto administrativo. La notificación. Puede ser desde la notificación o bien puede ser desde la petición. Ajá. Bien. Sí, generando una instancia. Uh-huh. Claro, generando justamente esa respuesta de la autoridad, ¿no? Entonces, si estamos en el segundo supuesto, que es generando justamente a través de una petición y que generas una respuesta, primero que nada tendríamos que tener la certeza a quién le vamos a dirigir la petición, ¿no? Hablando justamente de el derecho contenido en el 8º constitucional, ¿no? Entonces, en términos generales, para eso nos va a servir conocer justamente ese estatuto orgánico, este reglamento interior, para saber quién será el funcionario facultado para resolver determinada petición, ¿no? Si bien puede ser de esa vía una vez que el gobernado realiza precisamente la petición con base en el artículo 8º constitucional, y ya que tenemos una respuesta, bueno, pues entonces ya podemos determinar la legalidad de la misma, ¿no? O bien que te podemos configurar justamente una negativa ficta, ¿no? Como es en el caso del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues en este caso, pues inicia con la respuesta, ¿no? A partir de la notificación de esa respuesta y en donde se determina justamente la legalidad de la misma, ¿no? Ahora, una vez que tenemos justamente conocimiento o que nos han notificado propiamente la respuesta, pues nosotros ya podemos justamente interponer un medio de defensa con base justamente en lo que nosotros consideremos procedente, ¿no? Ya sea el juicio contencioso o el juicio de amparo. En este caso, para determinar justamente la procedencia del juicio de amparo, tenemos que justamente determinar si ese acto de autoridad cumple justamente con las formalidades del juicio de amparo, si hay una exclusión justamente al principio de definitividad y que propiamente podemos saltarnos o brincarnos el contencioso administrativo, ¿no? Antes de llegar justamente al amparo, ¿no? En materia federal, por supuesto. Por eso comentaba yo en un inicio que es importante tener en cuenta cuál será la estructura y cuáles serán las facultades que tienen los diversos funcionarios que integran cada una de las dependencias, ¿no? Para que de ahí partamos justamente a la interposición de un medio de impugnación. Ahora, otro tema importante van a ser justamente los principios que rigen el juicio de amparo como tal. En términos generales, porque al final estos principios son aplicables justamente a cualquier materia, pero específicamente en materia administrativa vamos a hablar justamente como unas reglas, en este caso, relevantes para poder, que deben de observarse justamente en la tramitación y resolución del proceso de amparo, ¿no?
Sin embargo, estos principios nunca van a ser absolutos. En algunos casos o en algunos principios van a existir excepciones, ¿no? Y que esas excepciones a su vez las contempla la ley de amparo, la propia Constitución, en donde nos va a determinar cuándo podemos eximir cierto principio, ¿no? El primero, por supuesto, es el principio de instancia de parte, y justamente nos señala que el amparo solo puede iniciar mediante el ejercicio de la acción, como su nombre lo indica, a petición de parte, ¿no? Excluye la posibilidad de que el amparo inicie su curso de forma oficiosa, como es el caso en materia penal, ¿no? En materia penal hay muchos procedimientos que inician de forma oficiosa, ¿no? Aquí en amparo no. Aquí en amparo necesariamente se debe de iniciar por cuenta justamente del quejoso, de quien está resintiendo en su esfera jurídica una posible afectación, ¿no? No hay que confundir que en amparo, más que nada en materia penal, puede promoverlo otra persona. Por ejemplo, si yo me encuentro privado de mi libertad, puede promover el amparo en mi nombre y representación otra persona, un tercero, que firme la demanda de amparo, que diga, fulanito de tal está privado, pues bueno, yo interpongo la demanda en su nombre y representación. La mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso, no sé, si allá en Tijuana me dices que radicas allá alcoholímetro, como lo hay aquí en la Ciudad de México, pero aquí es un ejemplo, por ejemplo, cuando, no sé, estás en el alcoholímetro, te llevan justamente a arrestar y pues tú estás privado de tu libertad y otra tercera persona interpone el amparo justamente para que pueda operar la suspensión. En este caso, la suspensión del acto reclamado radica en que pueda salir en libertad. No significa que no exista responsabilidad, no significa que no seas responsable justamente o que debas de pagar tus horas ahí que marca en este caso el reglamento administrativo, sino que más bien esta suspensión va a determinar que quedes en libertad hasta en tanto no se dirima la controversia de fondo, ¿no? Entonces, como comentaba, sí lo presenta otra persona, pero al final del día, este quejoso o la persona que se encuentra privada de la libertad tendrá que acudir al órgano de amparo para ratificar el escrito inicial de demanda. Entonces, no hay que confundir el principio de estancia de parte porque este principio no admite excepciones, como es el caso de otros, porque siempre se debe de interponer a través del mismo quejoso. Entonces, en estos casos, que lo interpone otra persona, sí lo interpone otra persona, pero una vez el quejoso quedando en libertad, tiene que ir a ratificarlo ante el órgano jurisdiccional. De hecho, los acuerdos del juzgado de distrito, una vez que se determina la suspensión, el juzgado de distrito también acuerda. Es procedente la suspensión provisional para el efecto de que la autoridad responsable deje inmediata libertad a fulanito de tal, ¿no? Se previene a fulanito de tal quejoso en percusión de amparo que se presente dentro del término de 5 días regularmente o 3 días Sí. para que ratifique el escrito inicial de demanda. Si no desahoga esa prevención, la demanda se tendrá por desechada. Entonces, una vez que la demanda se desecha, la autoridad responsable ya podrá ejecutar el acto. En este caso, hablando como el ejemplo que platicábamos, si una vez que se desecha la demanda de amparos deja de surtir efecto la suspensión, entonces ya la autoridad administrativa nuevamente está en posibilidad de privar de la libertad al quejoso a través de un arresto administrativo, en donde justamente ya lo van a ir a buscar a su casa, lo van a ir a buscar a su domicilio para que comparezca nuevamente a compurgar las horas que le hicieron falta, ¿no? Este tema es muy interesante, sé que no quiero abordar tanto porque aquí ya es hablar justamente de un derecho administrativo sancionador. Este derecho administrativo sancionador, que son teorías justamente que implican la privación de una vida, ¿hasta dónde llega esa limitante penal y administrativa y comienza la penal, ¿no? Son cuestiones, lógicamente, que de un procedimiento sancionador que implica la privación de libertad. Estamos hablando de una instancia administrativa, sin embargo, pues en materia penal, pues es justamente donde se dirime una privación de libertad, ¿no? Entonces, ya que es una teoría también interesante, el derecho administrativo sancionador, en donde fija justamente los límites, ¿no? Hasta dónde llega Sería justamente migratoria la... también. ¿Perdón?
Materia migratoria también. Es correcto, porque también son privados de la libertad, es correcto. Entonces, justamente esta función punitiva por parte de la administración pública de imponer, en este caso se le llama arresto, ¿no? Administrativo, pero al final del día no es más que una privación que puede ser ilegal de la libertad, ¿no? Ya propiamente cuando se le da seguimiento al juicio de amparo, por ejemplo, en el caso del alcoholímetro, regularmente son juicios que se ganan. Lo que pasa es que la mayoría, no sé si sea lo mismo allá en Tijuana, pero bueno, al menos aquí en la Ciudad de México, donde está puesto el torito, donde está, perdón, el retén, en donde justamente están supervisándolos, adelantito hay una camioneta en donde están justamente unas personas que se te acercan y te tramito tu amparo, vale 2,000, 3,000 pesos, ¿no? O sea, luego están enfrente, ¿no? Lógicamente porque promueven en nombre y representación del quejoso. Y una vez que sale, pues ya es cuando se tiene que pagarlo, ¿no? Pero regularmente todos lo dejan hasta ahí. Y ya después la autoridad administrativa va y a través de, en este caso, con auxilio de la seguridad pública, pues ya los policías son los que te remiten a que sigas comprobando tu arresto, ¿no? Dependiendo de las horas que te hayan dado. Pero regularmente si se le da seguimiento al juicio de amparo y lógicamente se impugna debidamente la actuación administrativa, regularmente se ganan estos juicios para ya no regresar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es importante este principio de instancia de parte y no confundirlo justamente con que puede promover la otra persona, ¿no? Eh, bien, tenemos ya una nueva participante. Muy bien. Ya creo que tardaron un poquito en conectarse. Vamos a continuar en lo que nuestra nueva compañera se, a ver, compañera, ¿sí nos escuchas? ¿Ya escuchas el curso? Sí, ¿dónde la pregunta? Perdón, no te alcancé a escuchar. Sí, sí, sí. Sí, Ah, perfecto. Bien, antes de continuar, perdón, Carlos, me gustaría que te presentes con nosotros para conocerte tu nombre, qué esperas del curso, a qué te dedicas. Tu cara se me hace conocida, tal vez te he visto en otro curso. A ver, adelante, por favor. ¿Sí nos escuchas o tienes problemas con el audio? ¿me habla mi profesor? Sí, claro, claro. Bueno, mi nombre es Mirna Salazar Arteaga y ya tomé con usted Derecho Administrativo 2. Sí, ya estuve con el trimestre anterior. Ah, ya ves, Mirna, sí, sí, con Sí, razón se me hacía conocida. es que apenas vengo entrando porque se lo juro que no podía entrar, no podía entrar. Sí, creo que no solamente a ti, creo que a otros compañeros también se les complicó la plataforma de Skype, ¿no? Sí, 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 bastante. Pero bueno, Mirna, ya, por favor, dinos qué esperas del curso. pues la verdad espero, pues aprender mucho porque yo me dedico un poquito al derecho administrativo. Ujú. Pues sí, darle solución a algunas problemáticas de cuestión administrativa. Entonces, por eso sí, sí me interesa bastante ese curso, ya lo estaba esperando. Bien, Mirna. Bueno, pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, adelante, Mirna. Gracias, profesor. Creo que se ha complicado bastante esta plataforma. Ahora ya el compañero que estaba ya no está. Los demás compañeros creo que no han Sí, podido entrar. Híjole, sí, ya llevamos una hora, imagínate, ya es algo, sí. algo complicado, que nada más es una sola sesión.
Ahora Carlos ya también ya no está, que estaba aquí con nosotros, pero bien, en fin. Bien, Mirna, justamente como aprovechando justamente ahorita que nada más estamos los dos en la sesión, explicaba justamente antes de que entraras para entrar en contexto, Mirna, que hay que tener en consideración justamente como tal el derecho administrativo, ¿no? Hay que focalizarnos un poquito en el derecho administrativo, iniciar con la identificación justamente de los tres poderes, en este caso legislativo, ejecutivo, judicial, y que cada uno propiamente va a emitir diversos actos administrativos, ¿no? Hablando del ejecutivo y hablando del poder legislativo, ¿no? El juicio de Sí, amparo, un medio, siempre vamos a identificarlo como un medio de control constitucional. Siempre va a ser ese medio de control constitucional que a su vez nos va a servir justamente para determinar la legalidad de ciertos actos. Ahora, por una parte, justamente van a estar estos actos administrativos emitidos por autoridades dependientes justamente del Ejecutivo y por otra parte vamos a poder impugnar normas de carácter general. Más adelante también lo vamos a ver, pero en este caso, antes de la reforma de la Ley de Amparo 2013, era el famoso amparo contra leyes que se le conocía, ¿no? Ahora este amparo más que nada es conocido como amparo contra normas generales y justamente ya es parte propiamente de todas esas legislaciones que emite como tal el legislativo, ¿no? Que propiamente se pueden impugnar, que más adelante lo vamos a ver, en dos momentos diferentes, ¿no? En este caso va a ser también la misma funcionalidad del amparo, impugnar una norma, en este caso emitida por el legislativo, que en este caso pues vamos a determinar la constitucionalidad de la misma, ¿no? Si está acorde justamente al texto constitucional o bien es declarada inconstitucional. Hoy en día también tenemos otra palabra nueva que es inconvencional. Es decir, esta reforma también de la ley de amparo abre la puerta a tratados internacionales. En este caso, ya anteriormente, si lo vieron en licenciatura, pues existía la pirámide de Kelsen, ¿no? En donde estaba la Constitución, tratados internacionales, las normas secundarias, pues esas teorías han quedado superadas hoy en día. ¿Por qué? Porque justamente este derecho convencional o derecho internacional, hablando en la República Mexicana, tenemos ya de forma constitucional establecido y también en la ley de amparo que los tratados internacionales que contienen derechos humanos van a estar a la par que la misma Constitución. Es decir, nosotros podemos solicitar la interpretación directa o la aplicación directa de un tratado internacional y este mismo, si contiene derechos humanos, va a estar a la par o a la misma jerarquía que nuestra propia Constitución, ¿no? Y el amparo también nos habla justamente de este apartado, ¿no? Pero bien, continuamos entonces, si no hay algún comentario hasta aquí, con los principios generales del juicio de amparo. El siguiente principio, ya vimos que el principio de instancia de parte no admite excepciones. En este caso, el siguiente principio va a ser el del agravio personal y directo, y que justamente va a ser el que establece que la persona que promueve el amparo debe de ser aquella que en su concepto sufre la violación a sus derechos fundamentales provocados por el acto de autoridad, ¿no? Y lo vemos justamente porque el juicio de amparo siempre se va a seguir a instancia de parte agraviada. En este caso, el artículo 107 justamente nos lo refiere, nos dice como tal, las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determina la ley reglamentaria, en este caso la ley de amparo, de acuerdo con lo siguiente, ¿no? Y es esta fracción primera que nos dice, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ¿no? Teniendo tal carácter quien induce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por esta Constitución y que con ello se afecte su esfera jurídica, ¿no? Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Esta reforma también constitucional y que a su vez nos marca la pauta en materia de amparo, ya nos refiere un interés legítimo como tal, ¿no? Anteriormente únicamente hablábamos del interés jurídico. Sí sabemos o sí identificamos cuál es el interés jurídico, el interés simple, el interés legítimo. Sí, 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 más o menos podemos entender qué es. A ver, Carlos, ¿tú qué sabes del interés legítimo, interés jurídico, interés simple? El interés legítimo, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Que seas el titular del derecho violado, que seas el sujeto al cual la ley le tutela esa protección. El jurídico, el interés jurídico es el que se deriva del, digo, no sé si es correcto, ¿no?, lo que dije ahorita, del interés legítimo. Adelante. Sí, 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 adelante. Sí es lo correcto. Y el interés jurídico, pues es de que tengas el derecho de procedencia precisamente para poder interponer algún medio de defensa o eh, y el interés simple no lo recuerdo. A ver, Mirna, tú dinos a ver qué entiendes por interés simple. Para mí es el interés que cualquier persona puede tener sobre un bien, un derecho. Y el interés legítimo es, cuando yo lo veo como más subjetivo, profesor, más, que puede ser el derecho de todos, ¿no? El derecho de todos. Por ejemplo, haga de cuenta que si un vecino tira un árbol de bastantes años o bastantes árboles, los tira, pues sí, sí es de interés legítimo. ¿Por qué? Pues porque nos sirve para respirar mejor, para tener menos contaminación cerca de las casas, ¿no? Entonces, para mí es eso. Hay que tener en cuenta que interés legítimo, interés simple, interés jurídico cobra gran relevancia hoy en día en materia de amparo, porque justamente ya la ley de amparo fuera del interés jurídico abre la puerta justamente a este interés legítimo. Es decir, ya el juicio de amparo no solamente es suficiente el interés jurídico, sino también ya el legítimo en donde podemos interponer el amparo. La Suprema Corte de Justicia, a través del registro digital 2012-364, ha definido a través de jurisprudencia qué es el interés legítimo. El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concretarse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, ¿no? Ese es el interés legítimo y como tal lo define la Corte. Pero también la Corte se ha dado a la tarea de definir el interés jurídico a través de la tesis jurisprudencial con registro 217651, en donde nos refiere que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado, otorgándole una facultad o una potestad de exigencia oponible a la autoridad. Tiene un interés jurídico solo aquel o quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y por tanto carece de este interés cualquier miembro de la sociedad que por el solo hecho de serlo pretenda que las leyes se cumplan. Ese es el interés simple. Entonces, para poder identificar de manera casuística, por ejemplo, no sé, Carlos, que se encuentra en Tijuana, ¿no? Vamos a suponer que se emite una ley en Tijuana en donde se determina justamente que ya todos los parques que se encuentren al aire libre se van a sustituir por fábricas de cartón, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Esos parques van a ser convertidos en fábricas de cartón.
Bueno, pues si yo como tal estoy en la Ciudad de México y quiero combatir el acto emitido por esa autoridad por Tijuana, pues tengo el interés simple, pero no tengo el interés ni jurídico ni legítimo para poderlo impugnar, ¿no? Entonces es ahí en donde no da cabida el juicio de amparo. Si bien hay una violación a derechos fundamentales, si bien justamente existe esta excepción al principio de definitividad, lo que hace falta en este caso es el interés legítimo, ¿no? Por parte desde mi punto de vista, ¿no? Pero ¿qué pasa si Carlos, viviendo allá en Tijuana, él vive al lado de un parque y ese parque lo van a convertir en una fábrica? Entonces ahí va a tener una afectación individual o inclusive puede ser una afectación colectiva de todos los que viven ahí. Entonces ya estamos hablando de un interés personal o de un interés colectivo que es actual y es real porque van a sustituir ese parque por una fábrica y propiamente pues ahí está viviendo Carlos, ¿no? En este caso, jurídicamente relevante, ¿por qué? Porque hay una afectación, con independencia de la afectación al medio ambiente en general, propiamente también hay una afectación directa a los intereses de Carlos, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice el interés legítimo que en el caso de que ganes el amparo, vas a tener un beneficio jurídico. Entonces, yo, por ejemplo, si llego a impugnar esa determinación de Tijuana, yo no tendría un beneficio directo. Carlos sí tendría el beneficio directo porque él vive a la redonda de ese parque, ¿no? Entonces estamos hablando justamente que se concatenan estos intereses jurídicos y colectivos. Aquí vemos, fíjense bien, ¿eh? Vemos cómo abre la puerta el interés legítimo a interponer un medio de defensa sin que exista un interés jurídico. Ajá, porque aquí un ordenamiento que diga, pues, todo se debe de construir, todos los parques se deben de construir ahí. Solamente es un decreto aplicable de manera general. Sin embargo, no hay una norma que diga que específicamente a Carlos se le debe de aplicar eso. Entonces rompe justamente con el principio o con el interés jurídico para convertirse en interés legítimo, ¿no? Hablando de interés jurídico, para identificarlo propiamente, yo soy trabajador al servicio del Estado. Ajá. Como trabajador al servicio del Estado, pues a mí me rigen diversas normatividades. Por ejemplo, en materia de pensiones, nuevamente, si se reforma la ley del ISSSTE, en materia de pensiones, cuando yo cumpla 60 años, se reforma la ley en el sentido de que yo no voy a tener derecho a una pensión de tal, ¿no? Entonces yo ahí tengo un interés jurídico. ¿Por qué? Porque yo soy trabajador al servicio del Estado. Carlos, que no cotiza al ISSSTE, Carlos, que no es un trabajador al servicio del Estado, pues él no puede impugnarla porque la norma justamente no establece esa posición jurídica que le pueda afectar a Carlos, ¿no? Entonces hay que tener justamente bien diferenciados los tipos de intereses para poder promover el juicio de amparo, ¿no? En este caso, hablando justamente del principio de agravio personal y directo, que en este caso estos principios, desde que se creó el juicio de amparo, fueron instituidos. Sin embargo, hoy en día han tenido justamente diversas modificaciones, ¿no? Y también diversas excepciones que vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Aquí también, para entender un poco este principio, les traigo una definición del diccionario, pues que significa propiamente que por instancia a entenderse como la acción y efecto de instar, así como un ruego o petición, ¿no? Es decir, en este caso, el derecho de acción que tiene el quejoso o el gobernado para iniciar propiamente el procedimiento, ¿no? Ahora, el principio de parte agraviada es aquel conforme al cual los juzgadores de amparo solo pueden brindar la protección de la justicia federal a los gobernados que por ver trastocados sus derechos fundamentales en virtud de un acto de autoridad ejecuten la acción de amparo, dado que ellos no pueden en ningún caso actuar oficiosamente, que es justamente lo que platicábamos hace un momento, ¿no? El siguiente principio, que es el de definitividad, pues vamos a determinar primero que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, como ya lo platicamos en inicio, y justamente de este día va a derivar el principio de definitividad del acto reclamado, que significa que el juicio de amparo solo procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto a los cuales no hay un
un juicio, recurso o medio de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo, y este principio, a diferencia de los anteriores, sí tiene excepciones y los cuales están dispersos en la Constitución, en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia. Esas son las tres normas justamente que nos van a dar cabida para poder interponer el juicio de amparo sin agotar los medios previos, es decir, como excepción al principio de definitividad, ¿no? Este principio de definitividad justamente nos aboca al artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde justamente vienen las causales de improcedencia del amparo. Es decir, estas causales de improcedencia justamente es en donde nos refiere a, pues el juicio de amparo es improcedente en todos estos puestos. Sin embargo, en la fracción 18, nos refiere justamente que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos del trabajo respecto a los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en virtud del cual puedan ser modificados, revocados o modificados. No voy a comprar botana ya. Tenemos una compañera nueva, a ver, la compañera si nos haces favor de nombre, Sí, buenas. esperas del curso, de dónde nos escuchas y por supuesto, ¿a qué te dedicas? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Adelante. Mi nombre es Elizabeth Domínguez Pérez y hablo del estado, estoy en el estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y trabajo acá en un organismo público de gobierno. Y pues me enteré del curso por medio de sus plataformas y toda la información que ustedes publican. Ok. ¿Tu nombre cuál me dijiste? ¿Elizabeth? Sí, Elizabeth Domínguez Pérez, a la orden. Bien, mucho gusto, Elizabeth. Creo que se complicó un poquito para que pudieras acceder al curso. Ya Sí, vamos un es poquito. correcto. Sí, tuve Pero muchas bueno, complicaciones. sí, Elizabeth, digo, de todas maneras te invito a que cualquier duda que te surja, bueno, adelante, puedes alzar la mano o incluso me puedes interrumpir también si es necesario. Y bueno, cualquier duda que tengas propiamente estamos para resolverla, ¿vale? Gracias. De cualquier forma, el curso también se está grabando, digo, para que también después tengan una oportunidad de hacerlo de un inicio, pues adelante también. Otra cosa, Elizabeth, respecto de los micrófonos, para justamente no viciar el audio, hay que procurar tenerlo apagado, digo, eso con independencia de prenderlo al momento de querer participar o intervenir, ¿vale? Bien. Continuamos entonces, estamos platicando justamente de este principio de definitividad que es otro que contempla justamente la Constitución, que contempla la Ley de Amparo, en donde el juicio de amparo pues propiamente no va a ser procedente, ¿no? Sin embargo, bueno, esta fracción 18 que contempla la Ley de Amparo respecto de la improcedencia, aquí estamos hablando de resoluciones de tribunales judiciales administrativos, que es lo que nos ocupa, cuando la ley ordinaria conceda justamente un medio recurso que pueda modificar, nulificar o revocar esas resoluciones, ¿no? Sin embargo, aquí hay una excepción justamente de lo que platicábamos a este principio, y es que vamos a poder interponer el juicio de amparo en contra de esa resolución sin necesidad de agotar esos medios o esos recursos previos cuando los actos importen peligro de privación de vida, ataques a la libertad, personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro. Apréndanse bien todos estos requisitos, porque todos estos supuestos, tanto ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incorporación, deportación, expulsión y todos los contenidos en el artículo 22
siempre van a ser protegidos por la Constitución y por la ley de amparo. Tan es así su protección que en este caso siempre van a tener esa excepción al principio de definitividad, y hablando, por ejemplo, con la suplencia de la deficiencia de la queja, también en estos supuestos se va a suplir la queja deficiente. Más adelante vamos a platicar un poquito de la suplencia de la queja, pero en sí todos estos supuestos de que nos habla justamente este inciso A van a ser justamente los que van a tener el beneficio máximo, en este caso hablando del juicio de amparo, ¿no? Otra cuestión importante que también me faltó referir en un inicio es que el juicio de amparo, al ser un medio de control constitucional, también va a cumplir con la exigencia de un tratado internacional, en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que justamente en su artículo 25 obliga a todos los estados partes de ese tratado a que tengan un recurso o medio de defensa efectivo todos los gobernados para poder combatir determinaciones de autoridades, en este caso de autoridades que emanen del Ejecutivo o bien del Legislativo a través de normas, ¿no? Entonces, este juicio de amparo... Bien, ahora, otra excepción, cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión, reaprehensión o actos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas, ¿no? Otra más cuando se trata de una persona extraña al procedimiento. Aquí estamos hablando del tercero extraño, es decir, si hay un tercero que tenga una afectación en su esfera jurídica que sea justamente procedente de una determinación de una autoridad jurisdiccional, en este caso no tendrá que agotar estos medios previos, ¿no? Y cuando se trate de un acto de vinculación a proceso. Permítanme un segundo. Sí, claro, enseguida amplío la diapositiva. Justamente era lo que estaba haciendo, ¿eh? O sea, a ver, ¿ya la ven ahí mejor? ¿Sí la ven mejor? Sí, profesor, pero ¿qué cree que nada más se ve como el 60%? A ver, ¿los demás también tienen el mismo problema? Tiene diapositiva completa. A ver. Bueno. Continuando pues con el principio de definitividad, ahora vamos a abocarnos a la fracción 20, que nos refiere justamente que va a ser improcedente el juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que nos rigen y procedan contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud de los cuales puedan ser igual, modificados, revocados o nulificados, siempre conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos. Aquí está, esta fracción es muy importante porque contiene una excepción al principio de definitividad que propiamente debe de cumplir, que si existe un medio de defensa, autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, aquí estamos hablando meramente del amparo en su vía indirecta. Ajá. Entonces, para poder determinar que el juicio de amparo en su vía indirecta es procedente en contra de un acto distinto de tribunales judiciales, tenemos que tener en cuenta que este procedimiento, que conforme a esas leyes suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso, medio de defensa legal, se haga valer quejoso con los mismos alcances que prevé la ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna,
para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado o no susceptible de ser suspendido de acuerdo a la ley. Entonces, esta fracción es muy importante porque nos habla justamente que podemos tener una excepción al principio de definitividad cuando el procedimiento de esta ley secundaria no contempla la suspensión. Es decir, si el acto de esta autoridad administrativa puede ser ejecutado y yo no tengo un medio de defensa dentro de este mismo procedimiento administrativo que pueda poder suspender el acto, entonces puede proceder el juicio de amparo, justamente para que a través de la suspensión que contiene el juicio de amparo no se ejecute el acto que se está reclamando. Entonces, en este caso también nos refiere a algo importante. Si bien puede contener también la suspensión, esta suspensión no podrá exigir mayores requisitos que las que contempla o los requisitos que contempla la ley de amparo para que pueda ser promovida una suspensión. En este caso, hablando de la suspensión provisional, por supuesto. Por eso es que en el segundo párrafo nos refiere que no existe de obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca en este caso del amparo, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que otra causal importante de improcedencia es la contenida en la fracción octava. No la puse en la presentación, pero también es importante referirla. La fracción octava, si ustedes la revisan, nos dice que el amparo va a ser improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto de tal capítulo de la Ley de Amparo y por supuesto de la Ley Reglamentaria de la Constitución, ¿no? Ahora, ¿por qué no es procedente en este caso el juicio de amparo en contra de una ley que ha sido declarada inconstitucional? Hay que recordar que la Suprema Corte, justamente al tener la última palabra para revisar un acto, una norma de carácter general para revisar su constitucionalidad, pues justamente va a ser lo que nos va a dar la pauta para hacerla valer a través del juicio de amparo. Pero aquí nos dice contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte ya haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Qué es una declaratoria general de inconstitucionalidad? Que justamente es una de las figuras también novedosas que traen acaecidas la reforma a la ley de amparo. ¿Qué entendemos por una declaratoria general? Recientemente, la Suprema Corte asume una jurisdicción de oficio, no sé si se la pueda llamar así, pero se pronuncia respecto a una iniciativa o entrada en vigor de una ley y puede hacer una declaratoria de que esa ley es inconstitucional o algún artículo de ellos, ¿no? Del cuerpo de norma. Es decir, sin que exista una instancia iniciada por algún ciudadano u organismo, la misma Suprema Corte hace o emite, yo le llamo de oficio, no sé si la palabra puede estar colocada ahí, pero hace una declaratoria de que la pretendida ley es inconstitucional y como tal debe ser obligatoria la declaratoria que emite la Suprema Corte. No sé si estoy bien o mal. Sí, Carlos, efectivamente, una de las figuras que se crearon con esta nueva ley de amparo, pues es esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Algunos tratadistas refieren que rompe con la fórmula de Otero,
Ahorita la vamos a ver, justamente. ¿Por qué? Porque esta fórmula de Otero, pues como ustedes recordarán justamente, pues únicamente el amparo pues va a proteger a quien promovió el juicio de amparo, no a los demás, solamente quien promueve el juicio de amparo. Entonces, ¿por qué algunos tratadistas refieren que puede romper con este principio, con la fórmula de Otero? Porque la Declaratoria General de Inconstitucionalidad es el procedimiento en donde la Suprema Corte, al declarar esa inconstitucionalidad, va a obligar justamente a la autoridad legislativa que emitió la norma a que modifique la norma. Es decir, si el artículo 25 del reglamento de pensiones de tal se declaró inconstitucional por la Suprema Corte a través de esta declaratoria, entonces la Suprema Corte le va a ordenar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, o en este caso quien sea encargado de la promulgación de esa ley, o inclusive a los legisladores estatales, a que modifique el texto de ese artículo en el sentido de que la Suprema Corte determinó la inconstitucionalidad. Entonces ya no solamente va a ser la protección para el quejoso, sino ahora también ya todos los que entren en ese supuesto de ese artículo inconstitucional, pues ya también van a ser beneficiados justamente de esta determinación. Entonces, justamente algunos tratadistas refieren que rompe con esta fórmula de Otero. Desde mi punto de vista no lo rompe, porque la Declaratoria General de Inconstitucional es un procedimiento diferente al juicio de amparo. Es decir, el juicio de amparo únicamente protege al quejoso, pero la declaratoria es el procedimiento en el que se obliga justamente a estas autoridades legislativas a modificar la norma, ¿no? Sin embargo, para que pueda emitirse una declaratoria general de inconstitucionalidad, vamos a referirnos justamente a esas facultades que nos refiere el artículo 105 de la Constitución, en donde nos dice que la Corte va a tener justamente o va a conocer de declaratorias o de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales que en muchos de los casos, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, solo ciertos funcionarios van a estar legitimados para promoverla. Uno de ellos va a ser, por supuesto, el comisionado de derechos humanos, el fiscal, por ejemplo, general de la República. Son personas, bueno, son funcionarios que pueden iniciar esta acción. No cualquier gobernado. No Carlos, no Elizabeth, no, solamente esas personas en específico o esos funcionarios en específico van a poder instar esta acción, ¿no? Entonces, en este caso, al llegar a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es como vamos a poder reformar justamente ese ordenamiento, esa norma que se declara inconstitucional y que se va a poder aplicar de forma general, ¿no? Pero ¿qué les decía yo de esta fracción octava que es importante? Porque nos dice que es improcedente contra normas generales respecto de la Corte, ya se ha pronunciado, pero no significa que nos dejen en estado de indefensión, sino que más bien aquí, en contra de una determinación en donde ya se declaró inconstitucional un cierto artículo, cierta norma, existe una figura que se llama denuncia de incumplimiento a una declaración general de inconstitucionalidad, que es diferente al juicio de amparo. Es una figura que contempla la ley de amparo, pero si bien no se promueve el juicio de amparo, se promueve una denuncia para que se pueda hacer o para que nosotros podamos ser beneficiados de esa declaratoria general. Como por ejemplo, el amparo marihuana, que fue conocido del uso lúdico de la marihuana. Ahí hubo una declaratoria general de inconstitucionalidad, pero ¿qué puedo hacer yo como gobernado si esa declaratoria, si yo quiero si yo quiero plantar mi marihuana para uso lúdico en los términos que se señalaron en la declaratoria, pero resulta que solicité mi permiso y me lo negaron? No procede el juicio de amparo, procede una denuncia de incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, si vamos entendiendo, vamos a identificar justamente estas causales de improcedencia y a su vez vamos a identificar también cuáles son las excepciones, ¿no? En este caso, otra fracción importante que me gustaría también referir es la contenida en la fracción novena.
Esta causal de improcedencia nos refiere que también va a ser improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. ¿Por qué creen ustedes que es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones dictadas en juicios de amparo o en ejecución de las mismas? ¿Por qué se imaginan que no procede el juicio de amparo? Porque ya está resuelta la cuestión de inconstitucionalidad o si es constitucional el acto, ¿no? No. ¿Por qué creen que no se pueda promover el juicio de amparo en contra de una resolución dictada en un juicio? O en contra de una ejecución de una resolución de amparo. ¿Por qué no procede? Elizabeth, ¿tú por qué piensas que no puede proceder el juicio de amparo? Tu micrófono, Elizabeth. ¿Puede ser porque no ha quedado firme todavía la resolución? No, aquí ya estamos hablando. ¿Ves que firme? A ver, explícame un poquito. Ay, más o menos vas. A ver, dime por qué. Porque aún no se ha la resolución que se va a dictar todavía no ha alcanzado ejecutoria. En parte sí, Elizabeth, pero la razón principal de esta fracción que nos dice que el amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en la ejecución es porque dentro de la ley de amparo, la ley reglamentaria, existen medios de impugnación, existen recursos, por ejemplo, la queja, la revisión, la inconformidad, el incidente de inejecución de sentencia. Es decir, la ley de amparo contempla esta improcedencia porque no puede ser un juicio de amparo procedente en contra de una determinación de otro juicio de amparo, sino más bien que dentro de la misma ley reglamentaria existen procedimentalmente medios de impugnación en contra de dichas determinaciones, como son, repito, la queja, la revisión, la inconformidad, ¿no? Entonces, esa fracción también es muy importante tenerla en cuenta porque no podemos interponer juicio de amparo cuando hay otro juicio de amparo aperturado, sino más bien tenemos que determinar la procedencia del recurso o medio de impugnación que es procedente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en consideración ese factor, ¿no? Ahora, el principio de estricto derecho estriba en que el juez debe de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación. El principio de estricto derecho tiene también diversas excepciones, todas ellas se reúnen, en este caso hablando de la suplencia de la queja deficiente. Es decir, principio de estricto derecho únicamente atañe al juzgador de amparo a estudiar y a resolver sobre las cuestiones planteadas. No más, el juez de amparo o el órgano jurisdiccional de amparo no puede resolver más allá de lo que le planteó el quejoso. ¿Por qué? Porque, sin embargo, irrumpiría justamente con este principio, ¿no? Y este principio también está concatenado al principio de igualdad procesal, porque al final del día, siempre, como vamos a ver más adelante, dentro de las partes del juicio de amparo, el juez de distrito no puede tener parcialidad frente a una de las partes, sino más bien únicamente estudia la constitucionalidad de lo que se le planteó, no va más allá. Sin embargo, la suplencia de la queja, que también está contenida dentro de la ley de amparo, específicamente en el 79 de la misma ley, nos va a referir cuáles son nuestros supuestos en donde va a operar la suplencia de la queja. A ver, como les había comentado, todos esos supuestos
contiene el artículo 22 constitucional, en caso de desaparición forzada, desaparición, destierro, privación ilegal fuera de procedimiento, todos ellos justamente entran dentro de este principio o dentro de la excepción a este principio, mejor dicho, y que es la suplencia de la deficiencia de la queja. En este caso, permítanme un segundo. Permítanme, que se trabó un poquito aquí. Si nosotros nos vamos a nuestra ley de amparo, si me ayudan por favor porque está un poquito trabada aquí, leemos el artículo 79. ¿Qué nos refiere el artículo 79? Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya. Aquí Nos no se ve en refiere, la pantalla. ayúdenme por favor, descarguen su ley de amparo. Digo, al final del día vamos a ir sobre la línea de la misma ley. Vayan a descargando para también, para que nos vayan siguiendo y obviamente no ir quitando la presentación, poniendo la ley y no estar ahí perdiendo tiempo con eso, sino más bien vamos abocándonos a las diapositivas. Ustedes ayúdenme por favor teniendo su ley de amparo abierta. Y nos vamos en este caso justamente a abocar a lo que nos refiere el artículo 79 de la misma ley, que justamente nos hace alusión a que todos, o en este caso los juzgadores de amparo, deberán de suplir la suplencia de la queja deficiente en diferentes supuestos. En este caso, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Esta fracción es muy importante porque hay que tener en consideración que cuando existe una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, que como sabemos es obligatoria a nivel nacional, podemos nosotros interponer un juicio de amparo. Este juicio de amparo, lógicamente, también va a ser una excepción al principio de definitividad y propiamente nosotros lo que vamos a pedir en el amparo es que se aplique la jurisprudencia que se ha emitido. ¿Por qué? Generalmente en materia administrativa, vamos a suponer que el artículo del reglamento en materia de pensiones que establece que una persona no puede gozar de una pensión por viudez porque está trabajando, porque así lo establece el artículo, es algo real. La Suprema Corte ya emitió una jurisprudencia en donde dice que ese artículo es inconstitucional y que un trabajador puede gozar de su trabajo, de su salario y a su vez puede gozar de la pensión por viudez. Sin embargo, esa jurisprudencia la estableció la Corte. Pero si yo como trabajador, se fallece mi esposa, voy al ISSSTE y el ISSSTE me dice, no, ¿sabes qué? El artículo tal dice esto, no te vamos a dar tu pensión. Y me la niegan. Entonces, esta fracción es muy importante porque únicamente yo voy a acudir al juicio de amparo para hacer valer la jurisprudencia en donde ya se declaró inconstitucional ese artículo. Ajá. No tengo que aventarme todo el choro de los conceptos de violación, que porque son de autonomía diferente, autonomía financiera distinta, etcétera. No tengo que aventarme todo ese rollo, sino simplemente tengo que hacer valer la jurisprudencia que la Corte ya emitió. Y en ese caso, también el juzgador de amparo va a suplir la queja deficiente y también vamos a tener una excepción al principio de definitividad, porque únicamente estamos haciendo valer un criterio jurisprudencial que la Corte ya definió, ¿no? Entonces, en materia administrativa, esta fracción es muy importante, en este caso hablando de la suplencia de la queja y hablando también, por supuesto, de la excepción al principio de definitividad, porque es muy común que las autoridades administrativas, aunque exista una jurisprudencia que haya determinado la inconstitucionalidad de cierto artículo, ellos siguen aplicando su norma, hasta en tanto no se reforme.
Ya una vez que se reforma la norma, entonces dejan de aplicarla. Pero si no se reforma, las autoridades administrativas siguen aplicando la norma, aunque sea inconstitucional. Por eso es que el juicio de amparo, en este caso en materia administrativa, es muy útil, hablando de litigio estratégico, porque únicamente vamos a hacer valer el criterio jurisprudencial y no tenemos que acudir al juicio de nulidad, no tenemos que acudir a otro procedimiento, y en el amparo, en este caso en la vía indirecta, por supuesto, inclusive muchas veces con la misma suspensión, ya podemos tener el beneficio que nos otorga el criterio jurisprudencial, ¿no? Dependiendo del acto reclamado. Entonces, por eso es importante tener siempre en consideración ello. Lógicamente, los menores incapaces siempre también van a ser protegidos por la ley de amparo, tanto la suplencia de la queja como el principio de definitividad también van a ser exceptuados de ello. En materia penal también es protegido por la ley de amparo, más por ejemplo cuando son privaciones de libertad. Ajá, en este caso va a operar la suplencia de la queja en materia del inculpado sentenciado. Siempre de oficio, el Tribunal Colegiado de Circuito va a resolver sobre, y tomando en cuenta la suplencia de la deficiencia de la queja. En materia penal siempre va a ser, va a estar vigente. En materia agraria, por supuesto, también va a estar vigente la suplencia de la queja, de la deficiencia de la queja. Fíjense, materia. Está cortando. Profe, se le está trabando su audio y video. Se quedó estático. Sí, compañeritos, sí. Otro que entre al quite. Sí, ¿verdad? Ah, pero más somos tú y yo, ¿verdad? ¿O qué? ¿Cuántos somos? Pues dice ahí que somos más 3. Uno. O sea, creo que eres tú, Elizabeth, me parece que el maestro y yo. Pues hay que esperar.